Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Solamente hasta ahí vamos a leer. Tome su asiento, amado hermano. Y una vez más dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, porque aquel espíritu de cobardía lo tenía cuando no conocía yo de Dios, cuando Dios no estaba en mi vida. Yo actuaba de una manera que parecía un cobarde, me asustaba de cualquier cosa, no tenía aquella autoridad, aquel dominio propio en mi vida, sino que cualquier cosa, ahí tomaba una decisión errónea, donde anduve batallando por muchos años sin Cristo en mi vida. Pero la palabra de Dios nos dice hoy que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es que la palabra de Dios ha llegado a buena tierra, ha llegado a nuestra vida. Ya no estamos en aquel tiempo donde vivíamos, donde estábamos atrapados. Ahí nos tenía el diablo atrapados con mentiras y engaños, donde ahí el príncipe de las tinieblas gobierna en esta tierra. Pero hasta cuando llegó la palabra de Dios a mi vida, fue cuando empecé a agarrar valor. Fue cuando puse mis pies sobre la tierra. Y ahí el apóstol Pablo, siempre guiado por el Espíritu, ahí aconseja a Timoteo. Ahí otro discípulo de Jesús, que no actúe con cobardía. Acuérdese que el apóstol Pablo ya estaba preso en la cárcel, ya estaba ahí escribiendo cartas a la iglesia, y ahí le hace llegar aquella carta ahí a la iglesia de Corintios, ahí donde estaba Timoteo, aquel joven emprendedor. Allá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, siempre allá le hace saber y lo anima con estas palabras: que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es que estaba ahí solo en aquella iglesia, y es que tenía que estar respaldado por la palabra de Dios. El apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de la iglesia de los cristianos, los del camino, pero nunca se esperó que cuando yendo hacia Damasco, allá iba a tener un encuentro con el Dios de los cielos, con el Dios todopoderoso, con aquella luz que lo alumbró, donde quedó ciego, aquella luz donde ahí llegó yendo hacia Damasco, donde allá iba a perseguir a aquellos que habían creído en Cristo, aquellos los del camino, donde les decían los del camino, pero yendo hacia Damasco, yendo hacia aquel lugar donde se encontraban esparcidos los que hemos creído en Jesús nuestro Salvador. Allá nunca esperó aquella luz fluorescente, aquel poder, aquella manifestación donde cayó al piso. Imagínense ahí cuando cae un relámpago, donde cae un relámpago en la tierra,
donde ahí cae en un árbol y aquel árbol hasta se despedaza. El poder de aquel relámpago, el fuego, el poder. Ahí descendió el poder, ahí donde iba hacia Damasco, donde cayó a tierra. Es que es el poder inevitable de Dios. Cuando Dios quiere usar a alguien, ahí lo llama de una manera a otra, donde el mismo Dios se le apareció ahí, le habló audiblemente. Ahí pudieron escuchar las voces, aquellos que los acompañaban. Pero allá el apóstol Pablo reconoció a Jesús, que allá reconoció a Jesús, aquel perseguidor de la iglesia. Y mire, vamos ahí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque hoy vamos a mirar algo sorprendente en alguien. Hoy se puede manifestar el Espíritu Santo en la iglesia del cuerpo de Cristo, porque es eminente que se manifieste el poder de Dios, la manifestación de su poder. Si allá se le manifestó el poder, allá al apóstol Pablo, cuánto y más a uno que está acá en este lugar buscando de Dios, que somos ya sus hijos, aleluya, y podemos experimentar esa experiencia, mis hermanos, aleluya. Miren el capítulo 9, la conversión de Saulo, y dice, vamos a leer en el principio: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Quiere decir que fue contra primeramente la autoridad, para que le diera el consentimiento y aquellas cartas que le autorizaban a ir por aquellos discípulos para encarcelarlos. Y dice que allá fue a pedir cartas allá para las sinagogas de Damasco, que le dieran la autoridad de llegar con toda libertad y ahí arrestar a cualquiera que oyera y que hablaran de Jesús, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Mire, antes se le decían los del camino, los que seguían a Jesús por los caminos, porque grandes multitudes seguían a Jesús por los caminos, salían de muchos lugares y se aglomeraban las personas, rodeaban a Jesús. Pero es que era el Dios que sanaba a los enfermos, el Dios que alimentaba a las personas, el Dios que levantaba muertos. Es que solamente era el poder de Dios caminando en esta tierra, mi hermano. Era el Dios manifestado en carne, el Dios viviente, manifestándose a muchos, abriéndole sus ojos y dándole la vista, el poder invisible de Dios, que yendo hacia Damasco, ahí se le apareció, ahí se escuchó la voz del Dios invisible, aquel resplandor fluorescente, donde dejó ahí a Saulo de Tarso, aquel que hacía lonas, campamentos, donde cayó al piso, donde reconoció a Jesús, Jesús de Nazaret, el que anduvo en esta tierra hace más de 2000 años atrás,
donde seguimos predicando de Dios, donde seguimos predicando del Mesías que va a regresar una vez más por la iglesia. Y es que el único propósito de estar acá es que hay que estar preparados para irnos. Estamos practicando para cuando estemos allá delante de su presencia, estemos cantándole a una sola voz, estemos aplaudiéndole y diciéndole: santo, santo, alabado sea tu nombre, alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero dice el versículo 3: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, quiere decir que de repente, cuando menos se lo esperaba, de repente apareció aquel resplandor. Dice que repentinamente le rodeó un resplandor. Imagínese, hermano, estar parado en medio y de repente lo rodea ahí un resplandor con poder, que no puede uno hacer nada, sino que ahí lo tiene sujetado en el piso sin moverse, donde aquel resplandor era Dios manifestándose de esa manera. Era el poder inevitable de Dios. Es que iba a escoger a alguien que le sirviera, a alguien que conocía muchos idiomas para que fuera a predicar a muchas naciones. Es que Dios escoge al que Él quiere. Dios escoge al que Él quiere para un uso determinado, para su obra. Si Dios escoge al que no sabe escribir, al que no sabe hablar, pero Él le da la sabiduría, porque el Espíritu Santo, al creer en Dios, en el sacrificio de Jesús, Dios nos hace sus hijos. Dios nos adopta como sus hijos. Desde el momento que usted ha creído en el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo está en usted, está morando en usted. Yo nunca le digo que aplauda, pero cuando menos espera, ahí algo sucede y usted aplauda, pero no porque yo se lo diga, es que usted está experimentando algo ahí dentro. Es que la palabra lo puede estar quebrantando, donde le hace aplaudir con ganas, le hace gritar un grito de júbilo. Es que no es el hombre, no es el hombre que está acá al frente, es la palabra que quebranta lo más íntimo de ahí de tus tuétanos, aquella espada desvainada de doble filo, que cuando se desvaina llega hasta lo más íntimo de tu corazón. Por eso abre tu corazón, porque el Espíritu Santo está morando en medio nuestro. Ya somos sus hijos, ya somos adoptados por Él. Ahí en Romanos 8:15 dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que ya somos adoptados por Él. Ahorita vamos a ir a esa cita bíblica que nos adopta como sus hijos legítimos. Es que ya, acuérdese, cuando una familia adopta a un bebé, cuando adopta a un niño, no lo va a adoptar por ciertos años solamente o ciertos días. No, mi hermano, ahí se escribe un contrato por vida que usted lo adoptó como su hijo, y hasta que usted muera va a ser su hijo. Así el mismo Dios nos ha adoptado como sus hijos. Es que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido a Dios en nuestro corazón. Cuando usted abrió su corazón y le dio sensibilidad, ahí dentro empezó a surgir algo. Es el Espíritu Santo morando en cada uno de ustedes. Es el sello de garantía, mi hermano. Es la autenticidad de que somos sus hijos.
Cuando usted compra un aparato de buena calidad, tiene un sello de garantía. Ese sello no se borra. Ese sello ahí está puesto. Es que somos sus hijos desde el momento que hemos creído en Cristo Jesús. Nos hace sus hijos. El Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo mora en usted por haber creído en el sacrificio de Jesús. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ya no estamos en esos tiempos donde vivíamos esclavizados a este mundo de maldad, donde nos tenía el enemigo ahí metiéndonos cosas para hacer cualquier cosa, cualquier maldad. Ya no estamos esclavizados, mis hermanos. Ya no estamos esclavizados para robar. Ya no estamos esclavizados ahí para hacer cualquier delincuencia. Ya tenemos a Dios en nuestra vida. Ya está el amor de Dios en nuestro corazón. Es el momento que caminemos en rectitud para llegar hasta el final de nuestros días, de aquel día cuando Dios aparezca una vez más y recoja la iglesia, nos vayamos con Él. Es que hay que estar preparados. Dele sensibilidad al Espíritu de Dios. Olvídese de todo lo que le acontezca. Olvídese de todos los problemas. Solamente reciba. Solamente déjese llevar. Que Dios está con usted. El Espíritu de Dios está con usted. Asimismo le dijo Jesús a sus discípulos que le era necesario irse. Es que era necesario que fuera a la cruz, ahí crucificado, y ahí pagar por todos nosotros, ahí aquella deuda, aquella acta de decretos, ahí quedó saldada. Aquella factura con el sacrificio de Jesús nos dio libertad, y no fue por ningún precio que tuvimos que pagar algo, sacar algo de nuestros bolsillos, sino que no fue con precio de plata ni de oro, sino con la sangre preciosa, maravillosa, derramada en la cruz del Calvario. Aleluya, bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Imagínese cuando algo le sucede y algo lo resplandece y queda cegado completamente. Yo el otro día soldé un barandal que hice y solamente ahí puse la soldadura y nada más tocó un poquito y no me puse la careta que había comprado, donde me fulminó los ojos. Quedé ahí cegado por un momento. De por sí ya no miro bien con un ojo y ahí quedé cegado solamente por un momentico, donde eso me afectó para leer. Ya después es que ya no, esas cosas ya no son para mí. Pero ahora imagínese una chispa, una manifestación de Dios, que solamente cuando usted, imagínese que va caminando y de repente alrededor de usted lo rodea aquella luz fulminante. Es el poder invisible de Dios, el poder invisible de Dios. No podemos ver a Dios, pero podemos sentir su presencia. Podemos sentir su presencia cuando usted se quebranta, cuando usted tiembla. Es el Espíritu Santo manifestándose ahí en su cuerpo. Yo he orado por personas, hermanos, yo como ministro del Señor, donde cuando pongo aquella mano ahí en la frente,
Esa frente está hirviendo, hermanos. Esa frente está hirviendo donde digo, ay Dios, Espíritu Santo, ahí opera Señor Jesús en esta almita, ahí opera y ahí se siente caliente, ahí solamente una probadita del poder de la manifestación del Espíritu Santo. Ahí estoy y se siente caliente, donde de repente me ha tocado que empiezan a temblar de un de repente, donde el Espíritu Santo toma control de aquella almita y de repente ahí como que cae en una tranquilidad hacia el lado, donde si viene ahí enferma una dolencia, ahí se levanta testificando ahí a la congregación que ya no siente nada, que se le han ido las dolencias, que ella venía por un problema, pero ahí a través de esa experiencia hasta fue sanada. Fueron quitadas sus dolencias. Es la manifestación del Espíritu Santo. Es una probadita. Imagínense si ahí a Saulo aquella manifestación. Imagínense si Dios apareciera aquí, me fulminaría, me mataría en un segundo. Allá en el Antiguo Testamento, allá habitaba en el arca del testimonio. Allá cuando había guerra, los israelitas llevaban el arca del pacto, donde estaban todos los utensilios dentro, aquella lápida de oro gruesa, con aquellos ángeles allá enfrente de cada uno, donde Dios le dio las instrucciones que se construyera de acuerdo ahí a las instrucciones. Pero ahí habitaba el poder invisible de Dios, donde varias personas creo que la tocaron y ahí quedaron fulminadas, ahí cayeron pulverizadas. Yo creo que ni el polvo quedó. Es el poder invisible de Dios, la manifestación de su poder. Por eso digo, si Dios ahorita aparece, nos fulmina, nos vamos con Él, una de dos, o nos vamos con Él o nos desaparecemos. Pero es el poder invisible, ahí que es poderoso, el Dios de los cielos que ha creado el sol y la tierra, el que ha creado el universo. Aleluya. Allá en el libro de los Hechos, allá dice que recibiremos una promesa. Una promesa le dijo a sus discípulos que era necesario que el Señor se fuera, o sea que llevara aquel sacrificio y diera su vida por nosotros, pero que era necesario que Él se fuera, pero Él enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, para ayudarnos en medio de las pruebas, el que nos iba a guiar por todo donde anduviéramos caminando. Mire, hermano, usted cuando va caminando en un callejón, ahí que se mira oscurito, y usted siente algo, usted siente miedo, temor, y dice usted, dentro de usted su subconsciente, no me voy a ir por ahí porque está peligroso. Algo puede haber ahí en la oscuridad. Es que usted no es el Espíritu Santo que lo está guiando, que no se vaya por ahí. El Espíritu que se le ha dado cuando creyó en el sacrificio de Jesús, cuando usted nació de nuevo. Aleluya. Cuando se le pierden las llaves y anda uno, a mí me ha pasado como loco buscando aquellas llaves y se nos olvida que tenemos a quien acudir, y de repente, ay Señor Jesús, ayúdame a encontrar esas llaves,
Y de repente, no, nada más al simple hecho de decir de esa manera, de un momentito aparecen. Es que el Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad, a todo lugar. Bendito Dios. Mire, son solamente unos pequeños ejemplos. En una ocasión, años atrás, ahorita regresamos al tema. Años atrás, yo tenía un compañero de trabajo y yo le decía: tengo que ir a aquel lugar, unas 99 centavos. ¿Y a qué vas a ir? No sé, pero es que yo tengo que ir a aquel lugar, es que alguien me está esperando. ¿Cómo que alguien te está esperando? Yo no sé, pero yo tengo que ir. Yo ni viví en aquel lugar, hermano, y yo me tuve que desviar, y efectivamente ahí estaba una hermana, puedo decir, ahí con su carro laqueado. Es más, estaba el AAA, estaba otro ayudándole con un fierro y no podían abrir ese carro. No era ni un carro caro, era un carro común y corriente. Y ahí llegué yo. Ahí me estaba esperando aquella hermana porque traía una vestimenta que la representaba como creyente. Y ahí llegué yo y le dije: espéreme un momentito, ahorita le abro su carro. Yo trabajo alambres y hice un ganchito con los alambres que traía. Le saqué filo a aquel alambre y en cuestión de segundos lo metí por el vidrio y le abrí su vidrio, abrí su carro, digo. Y ahí la hermanita dice: hermano, muchas gracias, hermano, es que mi esposo esto y el otro. Y nada más arrancó y se fue. Es que el Espíritu me estaba mandando que yo abriera aquel carro. Es que el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. El Dios de los cielos le va a poner a alguien que le ayude. Es que no eres tú, hermano, es el Espíritu Santo que ya mora en ti, que sientes ayudar a alguien, porque Dios ya no tienes aquella cobardía. Dios no ha dado un espíritu de ser un cobarde, sino de amor y de dominio propio, sino que hoy el Dios de los cielos, el Espíritu Santo, obra de una manera especial, sorprendente, donde hoy alguien puede tener aquella experiencia, porque dice que ahí recibiréis la promesa. Y Dios no es un hijo de hombre que mienta, ni que se arrepienta. Dios cumple su promesa. Y ahí estaban, allá en el aposento alto, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos que no se fueran del aposento allá en Jerusalén. Imagínense, ya estaba en persecución la iglesia, ya muchos habían huido, y los discípulos allá en Jerusalén estaban reunidos, allá donde se llevó la cena del Señor. Ese lugar era preferido de un lugar solitario para cuando uno quería buscar de Dios, hablar con Dios. Y allá estaban los discípulos, allá en la fiesta del Pentecostés, allá después de la Pascua, que donde los judíos celebran la Pascua, allá después de 50 días, ya se estaba celebrando el día del Pentecostés, donde celebraban aquella mies, celebraban la cosecha, donde ahí los primeros frutos, ahí hacían su ritual los judíos y celebraban aquella fiesta. Y ahí estaban reunidos los discípulos en el aposento alto, donde se buscaba de Dios, donde ahí había tranquilidad en medio de las
persecuciones, pero Dios les había dicho a sus discípulos que no se fueran después de ascender a los cielos, ahí donde desapareció en aquella nube, donde ahí se quedaron mirando. El Señor se estaba yendo, que estaba subiendo hacia arriba, donde de repente una nube lo cubrió, donde ahí de repente salieron dos ángeles. Ahí dijeron: ¿a quién están mirando? Ese Jesús que murió y que resucitó y ascendió a los cielos, regresará con poder y gloria. De manera que estamos esperando al Señor con poder, que venga por nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Mire, hermano, venga ahí al libro de los Hechos. El tiempo corre, porque muchas veces traemos tantas cosas que queremos compartir y a veces no pasa, a veces pasa el tiempo muy rápido, pero es que es necesario que esto acontezca, hermanos, porque allá en el libro de Mateo capítulo 24 dice que los tiempos serán acortados. Y es que efectivamente, hermano, hermana, los tiempos se han acortado desde aquella vez que hubo aquel terremoto allá en Japón en el año 2000, donde movió ahí la circunferencia, ahí aquel terremoto movió la circunferencia, y ahora los días eran de 24 horas, pero ahora el tiempo corre, ya los días son de 66 horas, así lo dicen los científicos. Pero es que esto tiene que suceder, esto tiene que suceder, la palabra lo afirma. Es que esto tiene que suceder por sus escogidos, porque Dios está más pronto, ya que venga, está a las puertas. De manera que el tiempo hay que aprovecharlo, porque cuántas veces no nos ha dicho nuestro pastor líder principal, Rafael Rodríguez, el líder. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho que aprovechemos bien el tiempo? Porque los días son malos, porque ya la maldad se ha aumentado y es necesario que nos metamos a la presencia de Dios, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que venga cada día a nuestra vida, no solamente un día, una vez, sino que si fuera posible todo el tiempo. Nuestro líder nos está preparando. Yo no sé qué pueda venir después de esto que vino, pero es que los días, el mundo, la economía no anda muy bien. Ya estamos cerca, mis hermanos, de irnos. Por eso nuestro pastor ha estado enfatizando que busquemos la llenura del Espíritu Santo, para que todo aquello que venga, el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Que venga cualquier cosa sobre de ti, que tú vas a salir adelante, que tú vas a salir a flote, que tú no te vas a quedar, no te vas a desviar, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ese es el Espíritu Santo que va a hacer las cosas, porque tú por tu propia cuenta nada puedes hacer. Nada puedes hacer sin Dios, porque separado de Dios nada podemos hacer. Por eso hay que buscar la manera, hay que buscar de encontrarlo. Bendito y alabado sea Dios. Dice, yo busqué de Dios, yo buscaba de Dios cuando me sentía mal.
No, hermanos, Dios me buscó muchas veces. Dios me llamó por muchas personas, por muchos medios. Uno no buscaba a Dios. Yo lo buscaba cuando venía ahí una aflicción, una enfermedad. Ahí sí estaba al frente. Ahí sí estaba ahí esperando. Ahí que abrieran ahí el templo. Cuando ya estaba aquella enfermedad y ya me sentía doliente y en agonía. Ahí sí estaba buscando de Dios. Pero yo te digo, amigo, amiga, hermano, busquemos de Dios hoy que podemos hallarlo. Hoy que tenemos tiempo de buscarlo, hoy, mañana y siempre, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Dios no cambia. El que cambia es este que te habla. Los que cambiamos somos esta carne. Pero mire, vamos rápidamente antes de que se pase el tiempo. Mire, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 2, nos vamos a brincar varios versículos, porque si no se pasa. Y dice así: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El 4, ahí es donde quiero llegar. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Es que precisamente Jesús se lo dijo ahí de frente a frente, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Y ahí estaban en el día de Pentecostés. Había persecución de los cristianos, los que eran perseguidos, los del camino. Pero yo no sé cómo lo hicieron aquellos discípulos de Jesús, donde estaban reunidos en el aposento alto, ahí en Jerusalén. Ahí estaban ahí reunidos, es que iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahí que iba a descender ahí una manifestación como lenguas de fuego, donde iban a empezar a hablar en otras lenguas, donde cuando estaban en aquel aposento alto se estaba llevando a cabo la fiesta de las primicias, la fiesta de los frutos. Los judíos celebran las primicias de los frutos, donde ya había pasado la Pascua, pero ahora estaba entrando aquella fiesta de las primicias. La Biblia dice de la mies, que quiere decir la cosecha, donde ahí estaban celebrando, y habían israelitas y habían de diferentes lados, donde hablaban diferentes lenguas, dialectos. Había una multitud ahí aglomerada, cuando dice que estaban ahí reunidos. Venga al libro de los Hechos, capítulo 2, y mire, al principio dice: la venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y dice cuando, el capítulo 2 de Hechos, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, el día donde estaban celebrando ahí la mies, las primicias, aquellos frutos, los primeros frutos de las cosechas. Y ahí por eso se dice el día del Pentecostés.
estaban todos unánimes juntos. Ahí no dice que estaban desunidos. Ahí dice que estaban juntos, unidos los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios hay unidos en este día? ¿Cuántos discípulos de Dios hay en unidad? ¿Cuántos discípulos de Jesucristo trabajan juntos? Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. No estaban separados. No estaban hablando del otro, que el otro tiene más bendición que el otro, sino que estaban juntos. Quiere decir que estaban en el mismo sentir, en la misma sintonía, donde muchos vendían sus casas y donaban todo lo de la propiedad y se usaba para el ministerio de los apóstolos, todo lo que necesitaban, todo lo que pudieran necesitar. Muchos vendían sus propiedades, de manera que estaban en el mismo sentir, no estaban separados. De manera que posiblemente hoy Dios nos quiere reunir juntos, que trabajemos unidos, porque de esa manera el Espíritu se va a manifestar. El Espíritu descenderá, aquella experiencia, aquella manifestación, donde ahí como en aquel, cuando llegó el poder, descendió la manifestación en el templo, donde ahí los sacerdotes no pudieron entrar, donde se manifestó la gloria de Dios. ¿Qué es lo que andamos buscando, hermanos? Que se manifieste la gloria de Dios en este lugar. Que cuando entren al templo vengan corriendo, dejando los carros encendidos, y que el Espíritu de Dios tome el control de nosotros. Que el Espíritu de Dios tome el control de todos nuestros sentidos. Él lo puede hacer, solamente tenemos que disponer nuestro corazón, ser sensibles a su palabra, solamente estar unidos como aquellos apóstoles, aleluya, porque estaban en el mismo sentir, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio. Hoy hemos escuchado esos vientos que apenas estamos entrando en el verano, y de repente que ya hace frío, y de repente que entra un aire fuerte. Dice que estaban todos reunidos, unánimes, juntos en el mismo sentir, buscando, orando, ahí en el aposento alto, esperando posiblemente en ese día, cuando descendió del cielo un estruendo, donde ahí todos pudieron escuchar aquel estruendo como de viento. Cuando un viento fuerte, hasta se silba aquel viento. El viento no se puede ver, pero cuando llega con potencia, con poder, derrumba casas. Aquellos ciclones, aquella fuerza, es el poder solamente del viento, el poder invisible del viento que tumba las casas y voltea todo y lo pone de cabeza en un momento. Asimismo, el Espíritu Santo puede estar obrando en este momento ahí dentro de ti. Puede estar manifestándose el Espíritu Santo, haciendo algo maravilloso, donde si entraste con una dolencia, ahí vas a estar testificando que ya se fue el dolor, se fue la dolencia. Es el poder invisible, la manifestación del Espíritu Santo. Hoy puede recibir aquella manifestación alguien. Hoy puede recibir a alguien esa bendición. Y dice que se escuchó un estruendo
como de un viento muy recio. Imagínense solamente si estaban ahí en aquella habitación reunidos, que ahí se escuchó aquel estruendo. Es que ellos estaban escuchando aquel estruendo. Ellos que estaban unánimes juntos en el mismo sentir. Ahí estaban, ahí adentro del templo, donde de repente dice la palabra de Dios, dice que soplaba el viento, el cual llenó toda la casa. Quiere decir que estaba aquel viento solamente dentro del templo. No fue afuera, sino que adentro se escuchó aquel estruendo con poder, donde apareció ahí como lenguas de fuego a cada uno, como lenguas, idiomas en cada uno, de diferente manera. Aquel momento glorioso, yo creo que de repente empezaron a salir del templo por las puertas y empezaron ahí a hablar en otras lenguas de diferentes maneras. Y acuérdese que en aquel día se estaba celebrando la fiesta de las primicias, donde muchos había de muchos lugares que hablaban de diferente lengua. Y ahí escucharon a los discípulos de Jesús, donde ahí dijeron: es que están borrachos, han tomado mucho vino. No, hermano, era el poder de Dios. Estaban bajo la influencia del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Bendito y alabado seas. Dele la gloria, hermano. Ya ve, yo no le dije que aplaudiera, pero ahí el Espíritu Santo le hace aplaudir. Es que usted escucha la gloria de Dios. Yo en ningún momento casi digo apláudale o dele un aplauso, casi no lo hago, pero solamente el Espíritu Santo le hace ahí hacerlo, le da el sentir de aplaudir. Muchos me dicen: hermano, porque usted se quebranta cuando habla la palabra de Dios. Si usted, cuando platico por allá, usted es un común y corriente, habla normal. No sé, hermano, no lo sé. Lo único que sé es que algo me quebranta aquí dentro, y es que es la palabra quebrantándome solamente cuando la hablo, cuando la escucha. Es que la palabra que tiene que quebrantar. El Espíritu Santo es el que te hace mover, temblar, te hace sentir la presencia de Dios, donde ahí salieron esparcidos por las puertas y fueron testigos para muchos. Es que iban a ser dispersos, hermanos, los discípulos, para hablarles en otro idioma, en otro lugar, donde fueron predicadores de muchos lugares. Pero ahí se presentó ahí la venida del Espíritu Santo. Por eso usted tiene el Espíritu Santo. Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, donde ahora el Espíritu le hace tomar buenas decisiones. Usted tiene que consultar si eso le conviene. Usted tiene que hablar con Dios y decirle que le dé dirección, si eso está de acuerdo, si eso está bien, lo que va a hacer usted. Porque muchas veces tomamos decisiones humanas. Yo tengo invitación para ir a predicar a Sudamérica. Muchas invitaciones, y puede suceder solamente una motivación personal de ir, pero yo le he pedido dirección primeramente a Dios. Y si Dios no me permite primeramente salir, no lo voy a hacer hasta que Él me diga,
hasta que Él me ordene. Es que hay que ser dirigidos por el Espíritu y no por nuestra propia carne, sino hay que ser dirigidos espiritualmente, que no nos gobiernen nuestros propios sentimientos, porque eso puede suceder, que pensamos que eso está correcto, pero son nuestros propios sentimientos. Porque yo he recibido una tarjeta verde para salir de los Estados Unidos, pero yo no quiero ir solamente a comer tacos. No, mi hermano, tiene que ser un propósito primeramente de parte de Dios, para ir primeramente de parte de Dios, ir a predicar aquellos lugares de los confines de la tierra. Que no solamente sean nuestros sentimientos, sino que hay que tomar en cuenta que ya tenemos el Espíritu que nos da dirección. Por eso dice, allá nos dijo, no sé si recuerda, usted está aquí dentro como una autopista grande, pero no tenga accidentes, no choque, sino que hay que tener dirección, también con esto, porque podemos chocar, podemos lastimar en un momento con cualquier palabra, de manera que hay que pedirle, ya que tenemos al Espíritu, aquí dentro, hay que pedir dirección por aquella bendición. Yo me gozo por los que reciben aquella bendición, donde he orado muchas veces por muchas personas que posiblemente vengan con una dificultad, vengan con una carga que no sabemos, pero al momento que dispone su corazón y se entrega y no piense nada, obra el Dios ahí, el Espíritu Santo, en aquella almita donde ahí se quebranta y deja toda su carga. Es que tenemos a un Dios poderoso, hermanos, que lleva nuestras cargas en los momentos más difíciles. Hoy podemos recibir aquella bendición. Yo no sé por qué usted vino en este día, pero hoy puede ser que reciba aquella experiencia maravillosa, donde ahí usted solamente cierra sus ojitos, cierra sus ojos, y ahí solamente nosotros ahí oramos, ahí solamente nosotros, ¿qué vamos a tener? Ahí ninguna fuerza de nada. Nosotros solamente apoyando al que pase acá enfrente, apoyándolo con una oración dirigida a Dios, que Él haga algo en su vida, que Él pueda ahí dirigirla, que Él pueda quitar toda su carga, todo su peso. Porque en estos días hay cargas pesadas, hay dificultades. Ya nuestros hijos desobedientes ya no nos hacen caso, que porque son mayores de edad, que ya no podemos gobernarlos. Pero yo sé de alguien que los puede alcanzar, yo sé de alguien que los puede gobernar, y ese es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia, que van a ser alcanzados, cuando menos usted espera, van a ser alcanzados, porque pensamos que ya oramos, ya le dije al hermano que orara también, ya le dije también, y nada pasa. Pero quiero decirte, mi hermano, que en Cristo Jesús hay esperanza en el Salvador, en nuestro Salvador, que hemos creído. No pierda la esperanza,
porque hoy tenemos al Espíritu que nos ayuda en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Dios nos ayuda. Dios no nos va a dejar huérfanos. Va a mandar al Consolador. Ya no tenemos que andar caminando como caminábamos antes, sin rumbo fijo, allá en el camino de perdición, en la incredulidad, al vivir al ojo por ojo y diente por diente. Hoy tú me la haces, hoy me toca a mí, y hoy me toca a mí, y así nada más se la va pasando este mundo de maldad, sino que hoy tenemos a alguien que podemos acudir ahí gratuitamente, cuando usted solamente se dispone y dobla sus rodillas. Algo maravilloso lo inunda, así como al apóstol Pablo, que llegó aquella luz alrededor de él. Yo pude sentir aquella presencia, aquel poder, aquello que descendía del cielo como millones de lucecitas que no quieres quitarte de ese lugar. Es la experiencia maravillosa que te quedas deslumbrado, donde te gozas, donde ahí te gozas y sientes rico. ¿A poco no, hermano? ¿Has sentido sabroso? Es que ese es el gozo del Señor. Ese es el gozo del Señor. Que nadie nos lo quite. Que nadie nos quite el gozo del Señor. Que no venga ningún problema a nuestra vida, ninguna preocupación, que ahí nos vaya a quitar el gozo. Porque nosotros tenemos, como voy a decirlo, como una arma grande y poderosa, que nada va a venir contra nosotros si nosotros lo permitimos. Claro que puede suceder ahí algo, pero si nosotros nos disponemos siempre y siempre estamos en aquel camino de rectitud, siempre vamos a estar en ese camino, en esa brecha que nos va a llevar hasta la salvación, hasta nuestra redención final, hasta el último momento. Hay que perseverar, así como los discípulos perseveraban unánimes, juntos en el mismo sentir, en la misma sintonía. Hoy puedes recibir aquella bendición. Hoy, si tú necesitas una bendición, ponte de pie. Olvídate de todo del que dirán. Olvídate de todo, que si empiezas a temblar, que no te importe lo que digan, solamente gózate, solamente recibe aquella bendición. Olvídate de todo, es que me voy a despeinar, es que me voy a ir a desacomodar el fleco. Olvídate de lo que está pasando, olvídate de cualquier cosa, sino que hoy solamente dispón tu corazón. Ahí puedes recibir aquella bendición gloriosa, aquella bendición maravillosa. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Señor Jesús, en este momento, Padre Santo, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Oh, tú has traído a un pueblo, aleluya, escogido, Señor Jesús, en esta